Si te preguntase el nombre de una persona capaz de ser un renombrado ortodoxo judío y, a la vez, observar con empatía, con simpatía y gratitud muchos de los aportes que nos ofrece la modernidad. Si te dijese que vivió entre nosotros una persona que estaba convencida que el Mesías iba a llegar si cada judío cumpliese mitzvot, o sea la ley, pero a la vez que consideraba que los laicos sionistas que llegaban a Israel no eran malos, sino que justamente ellos colaboraban para que se acercase el Redentor de Israel. Claro, esta persona fue un hermoso puente entre laicos y religiosos, entre la modernidad y la tradición, y también entre la prosa y la poesía, porque amaba la poesía. Hablamos de un rabino, de Abraham Isaac Kook, el rabino Kook, y sin duda es un personaje indispensable para comprender a la sociedad judía e israelí moderna. Hagamos un esfuerzo para presentar su biografía en 1287 palabras. Claro, comienza a contar desde ahora ya. El rabino Kook nació en 1865 en una pequeña aldea de Uriya, en Letonia. Era hijo de un rabino llamado Salomón Zalmen, mientras que su madre se llamaba Peraj Zlate. Su padre fue su primer maestro en la escuela o Heder de Shtetl, el pequeño poblado judío. Pertenecía a una familia de eruditos que mezclaban el conocimiento con un enorme amor hacia Sion y hacia el pueblo de Israel. A los 13 años abandonó su casa para estudiar con los grandes maestros del mundo judío, llegando finalmente a Wolozhin. Además de los estudios corrientes, se dedicó también a la filosofía y a la mística judía o a la Kabbalah. Y ya a temprana edad comenzó a escribir Hidushei Torah, nuevas visiones de la ley, el Halajá, de la ley judía, pensamientos filosóficos y también poemas. Sus maestros calificaban a Abraham Isaac Kook como un Ilui, un iluminado. Un elemento destacado de su personalidad era que tenía una capacidad para entender la realidad del sufrimiento del pueblo judío y también sus necesidades. Mientras estudiaba las leyes judías, observaba el resurgimiento nacional, el movimiento sionista Jivat Zion, Amor a Sion, la alía de los primeros pioneros, o Biluim, el comienzo de los asentamientos agrícolas en la tierra de Israel, y todo esto influyó en su forma de ver el mundo. En otras palabras, no se quedó solamente en la yeshiva, en la escuela judía, sino que comenzó a inquietarse por los problemas de la época y su posible solución. ¿Qué otras realidades convivieron en el proceso de formación del rabino Kook? Bueno, su país, Rusia, se metía en una guerra contra Japón, comenzó la primera revolución rusa, los judíos sufrían ataques y vandalismo mientras se expandían las ideas y movimientos socialistas y nacionales en el seno de la joven generación judía. Tras las matanzas o el pogrom de Kishinev de 1903, los judíos aumentan su deseo de irse a vivir a Israel, lo que habitualmente llamamos la Segunda Aliyá. Fue en esa misma época cuando la comunidad de Yafo lo invitó a que fuese su rabino. El rabino aspiraba a concretar su aliyá, o sea, a venir a vivir a Israel, y participar activamente en la reconstrucción de Israel, por lo que vio en esta propuesta una gran oportunidad para desplegar una labor espiritual en la nueva vida que allí surgía. Presta atención a este punto. A diferencia de otros judíos ortodoxos que criticaban a los sionistas laicos por fomentar la idea de un Estado judío sin la llegada del Mesías, el rabino Kook apreciaba lo que estaban haciendo en Israel, pero quería impulsar los contenidos y los valores judíos. Llegó a Yafo en 1904 y dirigió su primer discurso en hebreo. A los socialistas, a los obreros y a los escritores que lo comenzaron a ver como un dirigente espiritual. Se convirtió en un puente entre los nuevos judíos que llegaban a fundar cooperativas y los antiguos pobladores ortodoxos de Israel, lo que llamamos el Yishuv Hayashan, la comunidad vieja, y el Yishuv Hadash, la nueva. El Rab sostenía que de lo profano surgirá lo santo, y asimismo de la libertad y hasta el libertinaje surgirá el yu amado. Eslabones de oro se unirán y se levantarán también del canto de los laicos, y el arrepentimiento, la tshuvá, resplandeciente saldrá de la literatura superflua. Leamos con atención lo que dijo el rabino Kook, porque está medio confuso. Si ellos son laicos y muchas veces no creen en Dios, pero ellos no están equivocados. Lo que hacen es un paso que se da hasta que llegará la tshuvá, el regreso a la verdad espiritual judía. No hay que abandonarles, hay que abrazarlos con amor. El rabino creía con toda la fuerza de su corazón y de su alma que todos los constructores de la nación judía, los sionistas, llegarán al seno de la verdad, y entonces, con una voz altiva y llena de valentía, dirán a su pueblo y a sí mismos: regresamos a Dios. En el verano de 1914, el rabino partió a Europa para participar en el Congreso Mundial de Agudat Israel, el partido político de los ortodoxos Ashkenazim en la Organización Sionista Mundial. En esos días estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que no pudo regresar a Israel. Se refugió entonces en Suiza y luego fue nombrado rabino de la comunidad Mahazikei Adat de Londres. Aceptó el cargo con la condición de ser liberado cuando pudiese regresar a Israel. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial se convirtió en un gran mar de sangre, alcanzó las comunidades judías y causó la muerte de miles de personas.
El éxodo de familias enteras también ocurrió y los posteriores decretos antijudíos terminó destruyendo el centro que él conocía en Rusia. La Primera Guerra Mundial aumentó su activismo en pos de un hogar nacional judío. Desde Londres les pedía a sus hermanos judíos que apoyasen a los que construían en Israel, y a esto les pedía que aumentasen el estudio de Torá. Tuvo activa participación para lograr la declaración Balfour y en especial enfrentó a los judíos asimilados de Inglaterra que hostigaban a la idea sionista. El rabino Kook analizaba aquella guerra como un momento histórico del mundo. Creía que se trataba de un quiebre de la cultura europea, pero que de esa ceniza iba a continuar el perfeccionamiento de la humanidad y además la reconstrucción del pueblo judío en Israel. Es posible decir que por aquellos días el rabino Kook no visualizó que la humanidad iba a tener un periodo de mayor destrucción y odio como fue la Segunda Guerra Mundial, que simplemente aniquiló a su paso a 6 millones de judíos. En 1919 regresa a Israel y los rabinos de Jerusalén lo nombran Gran Rabino de la Ciudad Santa. Poco más tarde se funda el Rabinato Superior de Eretz Israel y el rabino Kook es elegido como el primer Gran Rabino Ashkenazí de Israel, siendo acompañado por el rabino Yaakov Meir, que es elegido Rishon LeZion, o sea, Gran Rabino Sfaradí. Todo esto ocurría cuando la tierra de Israel ya estaba en manos de los británicos. Su aceptación del cargo de Gran Rabino, que era un cargo sionista por excelencia, demuestra su conformidad, o sea, su visto bueno, a los principios del sionismo religioso. Desde ese cargo utilizará su prestigio para reforzar la corriente sionista religiosa en el seno del judaísmo ortodoxo, durante el mandato británico de Palestina y en el resto del mundo. En 1924 creó la yeshiva Merkaz Rav Kook. Más allá de su capacidad para darle legitimidad al sionismo dentro de los judíos ortodoxos, el rabino Kook orientó la ideología del sionismo religioso hacia una vertiente mesiánica. Para Kook, la redención del pueblo judío se ha iniciado ya y los sionistas, incluso los ateos, son portadores de parte de esta redención. La reconstrucción de una vida judía nueva y autónoma en Palestina va a permitir y anuncia el retorno de los judíos desde su exilio. Luego de su retorno van a practicar religión y, por último, va a llegar el Mesías. El sionismo es, pues, una herramienta en el proyecto de Dios para que vengan los tiempos mesiánicos. Es muy importante esto. Aquí tenemos que prestar atención a este punto. Conectó al sionismo con la llegada del Mesías y también conectó a la tierra de Israel con esa salvación religiosa y no solamente nacional del pueblo judío. Ese es un aporte fundamental. En 1929 estallaron sangrientas matanzas antijudías cuando los árabes trataron de prohibir el acceso de los judíos al Muro de los Lamentos. Para contentar a los atacantes árabes, los ingleses publican una ley antimigración y se oponen a la compra de tierras por parte de los judíos. Estas leyes las conocemos como el Libro Blanco. El rabino Kook les responde a los ingleses con una proclama en los diarios, expresando que ese Libro Blanco es una calumnia y una traición del gobierno británico que había expresado anteriormente su apoyo para la creación de un hogar nacional judío. El rabino Kook falleció en Jerusalén el 1 de septiembre de 1935. Listo. Ya conocimos la biografía más básica del rabino Kook. Ahora vamos a entender un poco mejor cómo pensaba. El problema es que conocer su historia es fácil, pero su pensamiento era mucho más complejo. Comencemos diciendo que muchas personas ortodoxas tienen temor ante la modernidad. Es por eso que se llaman Haredim, son temerosos. ¿Pero temerosos de qué? De la modernidad y lo que ello traía aparejado a las comunidades religiosas judías. El rabino Kook aceptaba que un Dios era perfecto, pero que era capaz de crear un mundo imperfecto. Como Kook era un gran cabalista, entendía que todo lo que se había creado era divino, pero era el ser humano que debía crear y lograr una mejora constante en nuestras vidas. Todas las cosas malas que vivimos, contradicciones, imperfecciones, cosas terribles, suceden, pero la humanidad aprende de ellas y vamos avanzando y mejorando. El rabino Kook llamaba a esta perfección, en aumento, que iba mejorando todo, como tshuva. A veces este crecimiento se destruye, o sea, vivimos cosas terribles, como la Primera Guerra Mundial, decía él. Y esto se llama shvirá, o rotura. Luego nosotros, como seres humanos, rectificamos y hacemos tikkun. Es por eso que es importante que siempre apreciemos lo que estamos construyendo. Si comprendemos que para el rabino Kook la historia era un sinfín de shvirá, o sea, roturas, y tikkun, rectificamos, pero que vamos avanzando, entonces la modernidad no tiene por qué ser algo malo. Puede ser que uno no crea en Dios, como sucedía con los sionistas socialistas, pero ellos hacían cosas buenas también, y el rabino confiaba que ellos iban a rectificar, o sea, iban a hacer tikkun. Un día iban a decir, ¿saben qué? También Dios existe. Lo mismo ocurre con el sionismo político y cultural. Aunque aparentemente el sionismo actúa como un reemplazo laico de la identidad religiosa judía, también muestra un amor por el pueblo judío que fortalece el cuerpo nacional judío y sienta esas bases para la eventual renovación del judaísmo como religión.
Miremos, por ejemplo, lo que escribió para entender todo esto. Redactó un ensayo titulado La Lamentación en Jerusalén, que es un elogio indirecto al líder sionista Teodoro Herzl. Lo escribió pocos meses después de su llegada a Yafo en 1904. Aunque no hace referencia directa a Herzl, o sea, no habla directamente de él, dice que existe una relación entre el Mesías Ben Yosef y el Ben David en la historia judía. Cada Mesías viene a redimir o a salvar un aspecto diferente de la nación judía. Ben Yosef redime el cuerpo y Ben David el alma. Fueron los sionistas laicos de Herzl quienes asumieron la tarea redentora de fortalecer la nación mediante el asentamiento, la construcción de una sociedad que sea independiente, de hecho. Esto es el Mesías Ben Yosef, que salva el cuerpo. Sin embargo, el verdadero destino espiritual de la nación judía no puede lograrse únicamente mediante lo que hacen los laicos. Eventualmente, esa energía se gastará, pensaba el rabino Kook, permitiendo el camino para la redención espiritual provocada por el Mesías Ben David. Lindo, ¿no? El segundo ensayo que quiero citar es El Camino del Renacimiento, publicado en 1909, que de alguna manera lo que hace es tratar con la tensión entre la espiritualidad de las personas y la parte intelectual o mental. Si tú eres muy espiritual pero poco intelectual, dice el rabino, entonces la imaginación se desboca y la humanidad se engaña a sí misma con seductoras ilusiones. En la antigüedad esto condujo a paganismo. La tensión entre el intelecto y el espíritu también existe dentro del pueblo judío a lo largo de su historia, como puede verse, por ejemplo, en el conflicto entre los Hasidim, que acentuaban lo espiritual, y los Mitnagdim, que se centraban en el intelecto. Durante la mayor parte del exilio, el pueblo judío había privilegiado el intelecto. Sin embargo, con el regreso del pueblo judío a su patria, había llegado el momento que la dimensión espiritual se intensificara y la profecía misma regresaría. Un último ensayo importante del rabino Kook es el discurso en la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén de 1925. ¿Sabes lo que sorprende de este discurso? Una universidad suele ser un centro laico y el rabino Kook se entusiasmó con la idea de esta gloriosa universidad judía. En el discurso explica que hay dos caminos del espíritu judío. Uno es el camino dirigido hacia el interior, del estudio de la Torá, que se encuentra en una yeshiva, en una escuela religiosa. El segundo camino es el dirigido hacia el exterior, que implica la importación de ideas extranjeras junto con la exportación de ideas judías al resto del mundo. En este floreciente Estado judío van a convivir ambas, dice el rabino Kook. Era su creencia que el papel sagrado que tiene una institución como la Universidad Hebrea requería algo importante. Decía, el nombre del cielo no debe ser profanado ni por los administradores, ni por los instructores, ni por los estudiantes. Especialmente los profesores de estudios judíos deben ser hombres que con toda su capacidad científica sean también íntegros en su creencia, en su fe, en su sentimiento y en el estilo de vida judíos. ¿Qué aprendimos entonces? Aquí tenemos un sensacional rabino que apreciaba las buenas cosas de la vida moderna, pero que pedía llenar nuestras almas no solo con ideas, sino también con valores espirituales. Es un rabino que admira lo que estaban haciendo los sionistas laicos en la tierra de Israel y no los despreciaba. El rabino Kook admiraba a los judíos faradim, pero él era el principal rabino de los judíos europeos, los ashkenazim. El rabino Abraham Isaac Kook fue un puente para el mejor entendimiento entre los judíos y su mundo. Su forma de ver el mundo influyó mucho en la sociedad israelí y en el mundo judío moderno. En este sentido, el rabino Kook es sin dudas un ish lelot tachlif, un hombre indispensable.